Listos. Una vez más, buenos días. Entonces vamos a continuar con nuestro tema escatológico sobre el juicio final. Juicio final. Semanas pasadas estuvimos hablando 3 domingos sobre la resurrección de los muertos. ¿Cómo sería la resurrección de los muertos? Pero después de la resurrección de los muertos, lo que la Biblia presenta cronológicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Vendrá el juicio final. Eso es lo que sucederá. ¿Y cuándo será el juicio final? Inmediatamente que Jesucristo regrese por segunda vez. Una vez que Jesús regrese por segunda vez, todos los muertos, todos los que hayan muerto, en todas las generaciones, resucitarán y nos presentaremos ante el trono celestial. Y ahí seremos juzgados. Dice 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hablábamos la semana pasada que habrá un juicio final. Habrá un juicio final, porque aunque tenemos autoridades establecidas por Dios, esas autoridades que legislan, que juzgan el comportamiento humano, sabemos que estas leyes no son perfectas. Y que la mayoría de las maldades, la mayoría de las personas que quebrantan la ley, la mayoría quedan impunes. No son juzgadas. En México, el 99% de los casos de las personas que quebrantan la ley se quedan sin ser juzgadas. Solamente el 1%. Imagínense si solamente esperamos en la justicia terrenal. Si solamente así estuviéramos, imagínense, no, pues los malhechores estarían contentos. ¿Por qué? Porque saben que tienen una alta posibilidad de no ser juzgados. Pero no será así. Dios tiene que presentarse y juzgar nuestras maldades. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios justo que castiga la maldad y que nada quedará impune. Dice Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18, en donde Dios establece: Dios es santo, Dios es justo, y no puede pasar por alto nuestra maldad. Dice el versículo 18: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios es un Dios de gran misericordia, que perdona la iniquidad y perdona la rebelión. Dios está haciendo esa invitación al arrepentimiento. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Explicaba el día de ayer, teníamos una conversación mientras íbamos en la camioneta. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y pónganse a pensar por qué Dios habló de muchas maneras, por qué Dios se esforzó, ¿verdad?, en estar revelándose, y que en los últimos tiempos Dios nos siga hablando, y nos ha hablado a través del Hijo. En primer lugar, algo, aunque no es la predicación, pero algo que debe quedar muy claro en nuestras vidas en cuanto al Evangelio: Dios ha querido desde el principio tener comunión con sus criaturas. Dios inicia, Dios se revela. Si conocemos de Dios, si tenemos conocimiento de Dios, el poco conocimiento, la poca revelación de quién es Dios, es porque Dios quiso revelarse.
Las Escrituras no es un estudio, no es una investigación de quién es Dios o en dónde está Dios. No, las Escrituras se presentan como la revelación de Dios. Dios hablando a la humanidad. ¿Y por qué Dios está hablando a la humanidad? Porque Dios quiere relacionarse, Dios quiere tener relación con sus criaturas. Mas, sin embargo, el pecado de la humanidad es que aun cuando Dios ha hablado de muchas maneras y Dios ha hablado a través del Hijo, el hombre no quiere escuchar a Dios. El hombre se resiste a escuchar a Dios. Por eso Pablo dice, oh hombre, no tenemos excusas. Porque Dios sigue hablando el día de hoy a través del Evangelio, a través de su palabra. Cada vez que venimos a la iglesia y abrimos la palabra de Dios y leemos las Escrituras, Dios literalmente, más que una lectura, Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y vemos que el mundo sigue resistiéndose. Por eso llevaremos mayor condenación. Si para aquellos como Sodoma y Gomorra que no tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio y recibieron el juicio que ellos merecían, ¿cuánto más piensan aquel que ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de escuchar el llamado de Dios, que Dios sigue hablando a tu vida, mas sin embargo el hombre se sigue resistiendo? Ahí podríamos hablar de que habrá grados de condenación. Claro que sí, habrá grados de condenación, porque Jesús así lo enseñó. Así como también en el cielo, los santos cuando vayan a la gloria del Señor, habrá grados también de recompensas. Entonces debemos saber que todos entonces recibiremos un juicio justo. Por muy malo que sea la persona, por muy rebelde, por muy pecadora, nadie recibirá injusticia. Nadie. Dios será un Dios juez justo. ¿Por qué? Porque aún sabemos que es muy común utilizar hoy en día el influyentismo, comprar al juez con dinero para torcer la justicia. Pero ante la ley de Dios, todos los hombres somos iguales. No existe categorías o clases sociales. Para el mendigo más pobre como el hombre más acaudalado, todos serán juzgados de la misma manera, con la misma medida. Entonces, ante el juez tendremos un juicio justo. Un juicio justo. Pero también, así como tendremos un juicio justo, tendremos un juicio exhaustivo. No habrá nada que quede oculto ante ese día, porque todo saldrá a la luz. Todo lo que se necesita para condenar al hombre o para absolverlo, ese día serán presentadas todas las evidencias en el día del juicio. Por eso, mis hermanos, se llama el juicio final. Juicio final porque lo que se decrete en ese día, así será. Será inapelable. No habrá cambios, no habrá un otro día en donde se volverá a juzgar a la humanidad. Lo que ahí se decrete, entonces así será. Si Cristo en ese día dice, malditos, malditos serán eternamente. Pero si Dios dice benditos, entonces benditos serán por siempre jamás. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias que presentarán para ser juzgados en el día final? ¿Cómo seremos juzgados en ese día? Dice el texto que leímos al principio, 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, nuestras acciones serán tomadas en cuenta como evidencia final. Todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice aquí el texto, todo está registrado y todo será sacado a la luz.
En otras palabras, para ser más claros, seremos juzgados conforme a nuestras obras. Muy importante esto, no hay que confundirnos. Nosotros predicamos, nosotros sostenemos, hemos enseñado que la salvación no es por obras. Nadie que llegue al cielo llegará por sus obras. Este es un tema que mucha gente lo ha confundido. He platicado con mucha gente en la iglesia. He platicado con mucha gente sobre este tema. Y siguen confundidos, pensando que las obras son obras para ganarnos el cielo. No. La Biblia dice que la salvación es solo por la fe, sin las obras. Somos justificados solo por la fe, no por las obras. Las obras no nos llevan al cielo. Pero después de la salvación, una vez que somos salvos, entonces las obras bíblicamente son muy importantes. ¿Por qué? Porque las obras son la evidencia de nuestra fe, de nuestra convicción y de nuestra salvación. Si un cristiano dice que es salvo, que ha recibido a Jesús en su corazón, pero no vemos las obras en sus vidas, no vemos que está caminando en santidad, entonces posiblemente esta persona no ha entendido la salvación. Porque cuando Dios salva a una persona, lo primero que hace es cambiar y transformar el corazón de la gente. ¿Están ahí? ¿Se acuerdan la analogía que hemos enseñado varias veces? ¿Cómo hacemos que un lobo coma verduras? ¿Cómo hacemos que un lobo sea, si su naturaleza es ser carnívoro? ¿Cómo hacemos que el lobo deje de comer carne para que entonces empiece a ser un vegetariano? La única manera es que Dios transforme el corazón, que transforme su naturaleza. Pues que ese lobo, pues, Dios lo pueda convertir en un conejo. ¿El lobo podrá comer verduras? Yo digo que sí, pero no es su naturaleza. Siempre el lobo, ¿qué va a hacer? Comer carne. ¿Por qué? Porque es un carnívoro. Al menos que Dios cambie su naturaleza y lo haga un vegetariano. Es lo que Dios hace en el cristiano. Si no entendemos la salvación, si no entendemos la doctrina de la regeneración significa que Dios cambia, transforma nuestra vida, cambia nuestro corazón, ese corazón de piedra lo transforma en un corazón de carne. Y entonces la inclinación que teníamos por naturaleza hacia el pecado, ahora la cambia hacia las cosas de Dios. El cristiano, aunque no es perfecto y no cumple la ley perfectamente, lo que sí vamos a ver es que es sincero en querer cumplir la ley de Dios. Y siempre en su corazón estará ser como Él. Pero si vemos a una persona que no es sincera, no tiene ningún intento de guardar sus mandamientos y tampoco busca ser como Él, posiblemente esa persona no ha sido regenerada. No ha sido cambiada, no ha sido transformada. Por eso la salvación es solo por fe. Y después de salvos, las evidencias de esa fe son nuestras obras. Pero que quede claro, no son nuestras obras las que nos salvan, sino nuestra fe. La evidencia de nuestra salvación son las obras. Amén. Ahora, por eso no pensemos, pues, por lo que estamos hablando, que las obras no le importan a Dios. Claro que le importan. Más sin embargo, lo que estamos estableciendo aquí, que el juicio será de acuerdo a las obras. Entonces, las recompensas que Dios dará en el juicio final a su pueblo, a sus escogidos, será de acuerdo con las obras. Al menos 25 pasajes de las Escrituras hablan de este evento, de los cristianos, de los hijos de Dios, ser recompensados de acuerdo a sus obras. Por eso, mis hermanos, muy importante nuestras acciones, nuestras actitudes, porque aun cuando nos presentemos ante ese día, y aunque seremos exonerados,
de la condenación, aún así seremos juzgados por nuestras obras, y de acuerdo a nuestras obras serán nuestras recompensas. Por eso es muy importante que entendamos esto. Todo lo que se ha hecho en lo oculto, los secretos que has guardado, serán dados a conocer para que formen parte del juicio final. Hay muchas cosas que el día de hoy a mí me avergüenzan aún de mis pensamientos. Hay tantas cosas que he pensado, que he insinuado, muchas cosas, muchas malas actitudes en mi corazón, y que obviamente se me han olvidado, pero ese día todo saldrá a la luz. Dios presentará cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras maquinaciones. No hay nada que no salga a la luz. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos presumir de ser personas que no hacemos cosas malas, que no obramos mal, pero en nuestro corazón y en nuestros pensamientos podemos abrazar al hermano, podemos abrazar a la hermana, le podemos decir Dios te bendiga, pero dentro de nuestro corazón o nuestra actitud a lo mejor la estamos odiando, la estamos aborreciendo, y esas actitudes que creemos que nadie las sabe y que podemos presentar como que sí nos importa a la gente y que podemos decirle Dios te bendiga, todo eso saldrá a la luz. No hay nada oculto. Cada pecado secreto será publicado en aquel día. Todas las acciones hipócritas, las malas intenciones, los pensamientos perversos y lascivios serán puestos ahí de acuerdo a nuestras obras. Por ejemplo, para aquel que robó y que guardó silencio y que tal vez por ese robo culparon a tu compañero de trabajo, hasta lo corrieron, pero tú te quedaste callado. Y tú seguiste trabajando, y a lo mejor con el tiempo te subieron el puesto, fuiste una persona ejemplar, inclusive la empresa te aplaudió por lo que hiciste, y tú guardaste bien ese secreto. Pues esas acciones en el día de juicio serán sacadas a la luz. Si tú fuiste una persona que le juraste a tu esposo o a tu esposa, no, es que yo nunca te he engañado, no, yo siempre te he sido fiel, y a lo mejor tu esposo te creyó o tu esposa te creyó y fuiste muy feliz y nunca te descubrieron, mas sin embargo en ese día sacará Dios a la luz, y en realidad fuiste un hombre adúltero, fornicario, que no solamente fue una ni fue dos, sino fue un estilo de vida. Todo eso, por muy astuto que seamos delante de nuestros esposos o delante de nuestras esposas, todo eso saldrá a la luz. Y qué vergüenza si alguno que se dice cristiano o que nos llamemos cristianos, en verdad, nos saquen los trapitos a la luz y nos demos cuenta que no éramos en realidad, o la gente se dé cuenta que no éramos lo que decíamos ser. Nuestras obras, escuchen bien, nuestras obras incluyen también el pecado de omisión. Aquello que debería ser hecho, pero no lo hicimos. Yo creo que uno de los mayores pecados dentro del cristianismo es el pecado de omisión. Lo platicaba el domingo pasado. Somos de las personas que no hacemos cosas malas, pero tampoco somos capaces de hacer cosas buenas. Presumimos de no andar con las cosas malas, de no estar subiendo cosas malas, de no estar publicando en nuestras redes sociales cosas malas, pero tampoco hacemos cosas buenas. Ni olemos a cristianos. Entonces el pecado de omisión es tan grave como los pecados que no debimos haber hecho. Pongo un ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Observen lo que acabamos de leer. Aquellos que fueron puestos a la izquierda fueron condenados no por lo que hicieron. No está hablando por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. Tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hacer el bien y nos hemos negado? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón bendecir a la persona que está a tu lado, bendecir a tu hermano, bendecir a tu hermana, bendecir a un amigo? Y nos hemos hecho ojos de hormiga. Mis hermanos, aún lo que no hacemos, Dios nos va a juzgar, que es el pecado de omisión. No negamos a bendecir a la gente. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Aún el hecho de no compartir el Evangelio, aún el hecho de ser personas que nunca compartimos el Evangelio, estamos cayendo en el pecado de omisión. Y si hay algo que hemos estado enseñando desde que comenzamos este año, nos pasamos 2 meses hablando del Evangelio, de la importancia de presentar un Evangelio correcto para la gente necesitada. La gente se está muriendo. Yo no sé, pero en estos últimos meses hemos tenido gente que hemos conocido, gente cercana, gente que llegamos a platicar y que en estos días se han muerto. Y mucha de esa gente que ha muerto sin conocer de Dios. ¿Y por qué a veces esa gente muere sin Dios? Porque no hemos sido capaces de evangelizar, de compartir el Evangelio. Y Dios demandará de esas personas su sangre, porque no hemos sido buenos atalayas, no hemos sido personas que hemos advertido del juicio final que viene sobre ellos. Y hemos callado, hemos pecado de permanecer tan callados, tan ocultos, que somos personas que en realidad ni la gente se da cuenta de que somos cristianos. Eso Dios va a demandar de nuestras vidas. También dice la Biblia que daremos cuentas de nuestras palabras, de lo que hablamos, de lo que decimos. Dice Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Nuestras palabras, lo que hablamos, la manera en que nos comunicamos, yo diría aún lo que escribimos. A mí me da tanta pena, me da tanta vergüenza, me desilusiona ver cristianos subiendo cada tontería, presumiendo lo que no deberían de presumir. Digo, ¿cómo es posible que vengan a la iglesia y después de venir a la iglesia nos enteramos de lo que están subiendo, presumiendo cosas que en realidad no tienen nada que ver con la vida cristiana? Somos capaces de subir cualquier tontería, de presumir nuestro estilo de vida, el lugar en donde estamos, lo que estamos haciendo, eso sí lo presumimos. Pero somos personas que callamos cuando se trata de hablar de las cosas de Dios. Tenemos que esforzarnos en estos tiempos. Tenemos que esforzarnos. Nuestra vida solamente tiene sentido cuando la vivimos para Él. Cuando entendemos la misión que tenemos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Si Dios nos permita un mes más, un año más, pero el tiempo que Dios nos dé, tenemos que esforzarnos. Y el esforzarnos, yo me refiero que tenemos que servir al Señor y tenemos que hablar y tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de juicio para la humanidad. Porque una vez que la gente muera, ya no hay nada que hacer.
si nosotros no les compartimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, nada va a suceder. Yo compartía el día de hoy, al día de ayer con mi familia. De nada sirve que me digan, oye, se estás hablando de un tema muy fuerte, qué tema tan bueno. De nada sirve, mis hermanos, si esto no sirve para cambiar tu vida, para transformar tu corazón. No estamos aquí para que entonces digan que si es un buen sermón, que si es un sermón que a lo mejor nos está haciendo reflexionar, pero si no cambiamos, si no nos arrepentimos, ¿de qué sirve, mis hermanos? No me alegro si dicen que el sermón es bueno o es malo. No me alegro por eso, porque no es mi interés. Lo que yo sí quiero ver es vidas transformadas, vidas cambiadas. Que tienen la oportunidad, que Dios está hablando a tu vida de poder cambiar, de poder ser diferentes. Porque mientras tengas vidas, tienes oportunidad de arrepentirte. Porque una vez que te mueres, lo trágico no es que dejes a tus hijos o dejes a tu esposo o a tu esposa. Olvídate. En el cielo no va a haber eso. Es que ya me fui. ¿Y qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer mis hijas? Olvídate, es lo último que vas a pensar. Porque cuando te enfrentes ante Dios y te enfrentas ante el juicio de Dios, lo único que va a importar es cómo viviste para Dios. Esa relación de afectos, de hijos, de padres, de tíos, de abuelos, eso no va a existir ya. Lo único que va a existir es que no tuvimos una relación con Dios. Y si va a ser así, imagínense quién entonces sería salvo. Yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos pecados cometió Adán y Eva para que fueran destituidos de la gloria de Dios? ¿Cuántos? ¿30? ¿40? ¿Mataron a 10 personas? ¿Incendiaron pueblos? ¿Robaron? Pecado. ¿Con cuántos creen que merecemos el cielo? Si nomás dejamos de cometer 3, 4 pecados, o si solamente en el día cometemos un pecado, yo les pregunto, pónganse a pensar, ¿cómo mantenemos nuestra salvación con nuestras obras? Y que es verdad que los cristianos no practicamos el pecado, no queremos estar en el pecado, pero eso no significa que no sigamos pecando, seguimos siendo pecadores. ¿Y con cuántos pecados crees que es suficiente para no ganarte el cielo? Pues si ahorita no has hecho nada, pero has tenido un pecado de omisión, o sea, no hiciste lo que tenías que hacer, pues es suficiente, mi hermano. Pero gracias a Dios que la salvación no es por obras. Por eso está la invitación abierta. La gente solamente tiene que acercarse a Dios, arrepentirse de sus pecados, para que entonces Dios pueda lavar nuestra maldad, ser nuestro juez en el día del juicio, y que Él presente sus buenas obras por nosotros. Porque si fuera por nuestras obras estaríamos fritos, estaríamos acabados. Aún como cristianos, aunque vengamos a la iglesia, tratemos de esforzarnos de ser buenos, leales a Dios, fieles a Dios, que profesemos nuestra fe, que tengamos sana doctrina, que sirvamos a Dios, que vengamos a la iglesia a servir. Eso no nos salva. Lo único que nos salva es la gracia de Dios, la justicia de Dios. Los méritos de Cristo son trasladados a nuestras vidas, y nuestros pecados son trasladados a la vida de Cristo. Por eso Él murió por nuestra maldad y por nuestro pecado. Entonces, pasarán al frente aquellos que creyeron en Jesús y aunque también cometieron pecados, sabrán en ese entonces que la deuda ha sido pagada. Por eso dice Juan 3:18. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que nos va a salvar es creer en el Hijo de Dios. En aquel día serán presentadas las evidencias de tu fe. Y te pregunto, mi hermano, esta mañana, te pregunto, mi amigo, ¿habrá alguna evidencia de la sinceridad de tu fe? Porque si no estás dando evidencia de tu fe, aunque te llames cristiano o vengas a la iglesia, es decir, si tus obras siguen siendo como las del mundo, estás engañado. Pero aún estás a tiempo. Porque si esto te sucede en el día final, entonces no hay nada que hacer. Estás acabado. Serás juzgado. Entonces no hay que confundirnos esta mañana. Eso de los cristianos que aprenden el tecnicismo o el lenguaje del cristianismo es muy engañoso. Hay cristianos que sobreenfatizan el amén, el gloria a Dios, ¿quién vive? No, mis hermanos, no porque digas amén y gloria a Dios y aprendamos un lenguaje de cristianos, ¿crees que te vas a salvar? Mira tus obras. Observa cómo estás viviendo en realidad. Y debes observar si esas obras son obras de arrepentimiento. Son las obras de una persona regenerada, de una persona cambiada. Porque hoy estamos a tiempo. Entonces, no nos confundamos. Aún vemos personas bien educadas que practican la moralidad, que se portan bien, pero si no tienen a Cristo, no serán salvas, no obtendrán salvación eterna. ¿Están ahí? O hay otras personas que inclusive las escucho en las redes sociales, que suben cosas muy bonitas, pero no están buscando de Dios. Son personas que nunca se paran en la iglesia, pero son personas que están bendición. Bendito día, Dios los bendiga, Dios esto, y se están engañando. ¿Y por qué se están engañando? Porque esas personas ponen un estándar de acuerdo a su estilo de vida. Crean un Dios de acuerdo a su estilo de vida. Ese estándar no es el estándar que habla la Biblia, no es el estándar que Jesús nos enseñó, sino es un estándar de acuerdo a nuestro criterio. Un Dios que se acomode a nuestra vida. Y esas personas que creen que van al cielo, porque hablan cosas bonitas, porque ponen frases bonitas en las mañanas, creen que se van a salvar, pero son personas que no dan evidencia de su arrepentimiento, porque son personas que ni sirven a Dios, que ni buscan a Dios, son personas que ni siquiera buscan a Dios y ni siquiera son fieles para venir a la iglesia, pero creen que por sus palabras bonitas serán salvos. Por eso dice Lucas capítulo 13, versículo 21, sobre todo para aquellos que les gusta venir a la iglesia, que creen que por estar aquí serán salvos. Dice Lucas 13, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No está diciendo, no, es que un día fueron cristianos, le echaron ganas, se portaron bien, hicieron obras, enseñaron. Cuando dice profetizamos, es más, enseñamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, pero Jesús dijo, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque eran en realidad hacedores de maldad. La mayoría de la gente que va a la iglesia es una gente que vive así.
que no están interesadas en las cosas de Dios, están confiadas en este mundo, están confiadas por vivir bien, están confiadas por el dinero, no están preparados, no se están preparando para la eternidad. Pero el Señor dice en aquel entonces: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso yo les digo esta mañana, ya para terminar, el hombre siempre ha querido desligarse de su responsabilidad ante Dios, pero el hombre mismo sabe que es responsable de cómo vive su vida. Dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios, hablando a la humanidad de muchas formas, de muchas maneras, y aunque Dios puso una ley dentro de nuestro corazón, toda la humanidad, no importa dónde haya vivido, en qué época, toda la humanidad siempre ha sabido y siempre ha reconocido cuando hace bien y cuando hace mal. Aún los niños, mi nieta, mis nietos que los he visto crecer, aún mis nietos, cuando ellos empiezan a hacer las cosas mal, cuando ellos saben que están haciendo cosas malas, cuando saben que no tienen algo que agarrar, pero ¿qué hace mi nieto Isaí? Va, agarra algo que sabe que no tiene que agarrar y se esconde. Y entonces, ¿dónde está el nieto? Ya tenemos tiempo que no lo escuchamos y ya lo empezamos a buscar, a ver si nos ha salido de la casa. Ya lo vemos ahí escondido. ¿Y por qué lo vemos escondido? Porque desde temprana edad, aun cuando su conciencia no está despierta todavía, empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué creen que hace el hombre? ¿Decide hacer lo bueno? No, el hombre consciente siempre decide hacer lo malo. Entonces, el hombre está consciente de su maldad. El hombre, cada vez que se revuelca en su iniquidad, lo hace en total rebelión en contra de Dios y siempre vive huyendo de Dios. Aun cuando no se les ha compartido el Evangelio, aun cuando a lo mejor no tienen una noción como nosotros la tenemos, toda la humanidad de alguna u otra manera vive huyendo de Dios. Y aun aquel que se dice ateo, aquel que dice que no existe Dios y que aún presenta las evidencias, aún en su interior, en su corazón, es una lucha en contra de Dios. Porque no quiere ser responsable ante Dios, quiere ser libre, no quiere darle cuentas a Dios, piensa que va a ser libre, piensa que no va a ser responsable de sus actos, pero en el día del juicio se demostrará, y que es palabra y promesa de Dios, que toda la humanidad se presentará delante de la ley, toda raza, toda lengua, toda nación y toda lengua confesará, todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Reconocerán que Él es el Señor. Y que si serán juzgados porque nunca quisieron reconocer quién es Dios en su vida. Por eso, con esto termino, por eso Dios demanda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Cuál es el mensaje? Porque estamos hablando de que habrá un juicio terrible para lo que viene, porque es un juicio eterno. Porque si somos juzgados sin Dios, sin la justicia de Cristo, estaremos siendo freídos, rostizados, eternamente separados de Dios. Por eso Dios demanda a todos los hombres a que se arrepientan. Dice el libro de Hechos, vayan conmigo al libro de Hechos, me encanta este pasaje para terminar lo que estoy hablando, Hechos 17:24. ¿Se acuerdan cuando Pablo se encontraba en Atenas, en el Areópago? Y vio que había una frase ahí que decía al Dios no conocido. Dice, a ese Dios que ustedes adoran, a ese Dios que ustedes han levantado ese monumento,
Ese es el Dios que yo les predico. Luego dice versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está diciendo, mis hermanos, no como muchos dicen, es que Dios nos ama tanto y no sabe vivir sin nosotros, que Él anhela y añora nuestra adoración y nuestra alabanza, porque eso es lo que Dios quiere de la humanidad. Pablo está diciendo que no es así. Dice que Él no es honrado por manos de hombres como si necesitara algo de nosotros. ¿Cómo es posible? Dice, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Creen que Dios está regateando nuestra adoración? ¿Creen que cada vez que decimos vengan a la iglesia es porque Dios necesita nuestra adoración? No sean malos. No anden por ahí en otros lugares, vénganse a la iglesia, adoremos a nuestro Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Más bien debes de pensar que Dios es el que te da la vida, que Dios es el que te da aliento, sí, para que vengas y lo puedas adorar, pero no quieres entender. Ese tiempo de vida, esa oportunidad que Dios te está dando, no la estás aprovechando para buscar de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos retiramos de Dios, nos alejamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han dejado de leer la Biblia? ¿Cuántos de ustedes han dejado de orar? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor ni estarán aquí y estás aquí a lo mejor porque te obligaron a estar aquí? Pero Dios no necesita nada de nosotros. Él es el que nos da aliento y vida a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios es el que dice en dónde nacemos, en dónde vamos a nacer, con qué familia vamos a crecer, en qué país vamos a crecer y también cuánto tiempo vamos a vivir. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No, dice, no es lo que podamos hacer. No nos inventemos a ese Dios a nuestra imagen, a nuestra manera, a nuestro modo. No nos engañemos creando un Dios en donde pensamos que nosotros somos los que ponemos las reglas. No, mis hermanos. Tú no te acercas a Dios como tú quieres. Tú no te acercas a Dios a tu estilo. Porque muchos dicen, no, yo me acerco a Dios y yo quiero tener mi relación. Y ellos ponen sus condiciones, ellos ponen sus modos. Muchos dicen, ya no hay necesidad de ir a la iglesia. Eso es lo que se está surgiendo últimamente. No necesitamos iglesia. No necesitamos iglesia. Nosotros podemos estar en nuestras casas, agarrar nuestro celular, poder escuchar un sermón y de aquí tener una relación con Dios. Ese es el engaño de las tinieblas que está poniendo en mucha gente. Mis hermanos, las reglas de cómo adorar a Dios no las pone el hombre. Dios es el que dice cómo debemos acercarnos, cómo debemos adorarle, cómo es que nosotros debemos de estar con Él. No son tus reglas. No es como tú quieres. Es como Dios dice que debe de ser. Dice versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los últimos tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo dando un mandamiento general
universal para toda la humanidad. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso dice versículo 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará a cada uno de nosotros. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje central es un llamado al arrepentimiento. Si hoy estás aquí es porque Dios te ha dado vida. En Él somos, en Él nos movemos. Y si Dios te ha permitido estar en este lugar, es porque Dios te sigue hablando y te sigue diciendo, arrepiéntete mientras estamos a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados. Deja de estar confiando en las obras humanas. Deja de estar confiando en este mundo. Acércate a Dios mientras haya tiempo. Acérquense a Dios. Padre, esta mañana, Señor, quiero darte gracias. Yo veo tu misericordia, veo tu bondad, tu amor, Señor. Tú estás hablando, Señor, el día de hoy. Sigues hablando. Y si tú sigues hablando, Padre, es porque sigues mostrando tu misericordia. Eres un Dios, Señor, que eres tardo para la ira, Señor. Que eres grande en misericordia, Señor. Y lo muestras cada día, Señor. Y al menos los que estamos aquí, Señor, podemos participar, Señor, de esa misericordia. Porque tenemos vida, porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. De escuchar el mensaje, Señor, de ese llamado que tú nos haces a nuestras vidas. Señor, a veces veo al mundo, Señor, tan ocupado, tan distraído, tan metido, Señor, en las cosas materiales. Veo una dureza, Señor, terrible. Y a veces pareciera, Señor, que aunque tú hablas, pareciera que la gente más se endurece, Señor. Pero aún así, Señor, queda establecido y queda como testimonio, Señor, que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, al menos los que estamos aquí, Señor, no tenemos excusa. Nadie podrá decir que no fueron advertidos, Señor. Nadie de los que estamos aquí, Señor, podrá alegar lo contrario, Señor. El día de hoy, Señor, lo único que veo es tu misericordia, Señor. Pudiendo, Señor, descender fuego del cielo, Señor, y consumirnos, tú sigues hablándonos, Señor. Tú eres el que tomas la iniciativa. Desde la antigüedad, Señor, has hablado a través de tus hombres, de tus profetas. Hoy nos has hablado a través del Hijo, Señor. Y dice Hebreos, Señor, si aquellos que escucharon ese mensaje, Señor, en los tiempos antiguos, recibieron, Señor, su retribución, Padre, ¿cómo nosotros escaparemos de una salvación tan grande, Señor, si ahora tenemos una revelación mejor, Señor? El Hijo, Señor, hablando a nuestras vidas. Y por eso oro, Padre, esta mañana, para que no haya incredulidad, Señor, para que no haya corazón duro, y que podamos atender a tu llamado esta mañana. Ayúdame, Señor, a esforzarme. Ayúdame, Padre, a que este mensaje, Señor, sea claro, Padre.
y que vivamos, Señor, cada uno de nosotros, para compartirle a nuestro compañero, a nuestro amigo, Señor. Quita ese temor, Señor, quita esa vergüenza de que seamos señalados, aún de que seamos perseguidos por lo que profesamos, Señor. Pon valentía en nuestras vidas, Señor, y que no callemos. No podemos callar. Seríamos injustos, Señor. Hemos sido injustos al callar, Padre. No hemos sabido, Padre, apreciar tu amor, tu bondad hacia nosotros. Por eso hoy más que nunca tenemos que esforzarnos, Señor. Y si es necesario, Señor, derramar nuestra sangre para seguir anunciando esta palabra, Señor, vale la pena. Porque el Salmo, Señor, tu palabra dice, Señor, que el justo no teme del día de mañana, no teme lo que sucederá, Señor, de sus enemigos. Porque los cristianos, Señor, tus hombres santos, conocemos el final, ya sabemos el final, Señor. No vamos a perder. Aun cuando nos crucifiquen, aun cuando suframos el suplicio y demos nuestra vida por anunciar, Señor, esta advertencia, nunca vamos a perder, Señor. Por eso podemos decir como el salmista: no temeré del día de mañana, porque no tengo que saber lo que va a pasar, no tengo que saber cuáles serán las circunstancias. No me da temor la economía, las finanzas, si hay rumores de guerra. Sabemos el final. Y el final, Señor, es que estaremos contigo, Señor. Estaremos contigo. Por eso te pido que esta mañana levanta a tus valientes, Señor. Levanta a tus guerreros. Para que donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, hablemos y no callemos. Porque mientras la gente tenga vida, Señor, este mensaje tiene sentido. Una vez que mueren, Señor, nada podemos hacer. Nada. Y que esto lo entienda la iglesia, Señor, el día de hoy. Te doy gracias esta mañana, Señor.